En esta hora voy a compartir con ustedes, hermanos, en base a uno de los temas que se tocan en el libro, y tiene que ver con aquello que nos guía o que conduce nuestra vida. Y bueno, yo le he puesto como título a este mensaje: deja que Dios conduzca tu vida. Siempre hay algo, hermanos, o alguien que guía o conduce nuestra vida. Y la pregunta es, ¿qué o quién está conduciendo tu vida? ¿Qué o quién te conduce a ti? Puede ser un sentimiento, o puede ser una actitud, inclusive puede ser una circunstancia o más, u otras cosas, pues otras cosas más. Inclusive también pueden ser una persona o varias personas que, sin darnos cuenta, son los que están guiando o están conduciendo nuestra vida. Aunque nosotros probablemente pensemos o digamos que somos nosotros los dueños de nuestra vida y somos los dueños de nuestro destino, y cosas así, ¿no? Sin embargo, hermanos, pudiera ser o puede ser, inclusive podemos estar muy seguros de que alguna cosa o algunas personas son los que están guiando o dirigiendo nuestra vida. Hay personas, hermanos, que quienes los guían o quien los conduce es el miedo. El miedo puede ser el resultado de prejuicios o el resultado de algunas experiencias traumáticas. Inclusive el miedo puede ser resultado de falsas expectativas o también por incertidumbres y muchas otras razones. Hay muchas causas por las cuales alguien genera mucho temor, mucho miedo, y el miedo pudiera ser aquello que esté conduciendo o esté dirigiendo su vida. Cualquiera que sea o sean las causas del origen del miedo, el miedo paraliza a las personas. Por lo tanto, no les permite hacer lo que quieren hacer. Inclusive, no les permiten hacer ni siquiera lo que necesitan hacer. Muchas veces el miedo llega a convertirse en una cárcel que uno mismo construye. Y esto hace que se pierdan muchas oportunidades para el desarrollo de la vida. Incluso impide que se llegue a ser lo que Dios ha planeado o quiere que seamos. Así que, pues hay que tener cuidado o hay que revisar qué es lo que está guiando nuestra vida. Yo les decía que hay muchos quienes les guía el miedo, les guía el temor, y viven con mucho temor, con mucho miedo. Algunos miedo a la inseguridad, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a que no sea aceptado o a que sea rechazado. Entonces, miedo a muchas cosas. Y cuando este temor es tan grande en la vida de una persona, como les decía, paraliza la vida, detiene. Se quieren hacer proyectos, pero por miedo se dejan de hacer. Se quiere salir o ir a tal lugar, pero por miedo no se sale, no
no se va a esos lugares. Así que hay personas que los guía el temor, que los guía el miedo. La Biblia dice, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, y se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual, en donde la Biblia dice: la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Ese versículo nos dice, pues, una gran verdad, hermanos, que el amor es importante en la vida, porque el amor echa fuera al temor. Ahora, miren, inclusive, hermanos, hay creyentes o hijos de Dios que viven la vida cristiana por miedo a Dios, o miedo al castigo de Dios, miedo a la disciplina de Dios. Y solamente por eso viven la vida cristiana, o por eso se detienen a no pecar, se detienen a no hacer cosas, pues, que les traiga como consecuencia el castigo de Dios. Ahora, no estoy diciendo que no hay que tenerle miedo a Dios y hay que pecar o hay que hacer lo que no conviene, no. Pero tenemos que vivir, como dice aquí, con la confianza de que Dios nos ama y que el amor de Dios es lo que va a producir en determinado momento alguna disciplina para sus hijos, pero es por amor, no es porque los rechace o porque no los ame, no los quiera, no, es todo lo contrario. Entonces, nosotros debemos vivir sin temor a Dios, porque esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Entonces, bueno, si alguno que está escuchando, su vida es guiado o conducido por el temor, entonces no es lo correcto, no es lo mejor. Hay que cambiar el enfoque, y ahorita más adelante vamos a mencionar qué es lo que debe estar guiando, dirigiendo nuestra vida. O si ya lo sabe, bueno, pues entonces reenfocar su vida a aquello que debe estar guiando y conduciendo su vida. A muchos otros los guía el materialismo, el deseo de tener o de adquirir cosas. Se convierte en la meta principal de su vida y viven para eso, viven para adquirir, trabajan para adquirir, trabajan de hecho algunos doble turno, otros hasta 3 turnos o 2 turnos y medio para poder ganar lo suficiente, lo necesario o más que lo necesario, ¿verdad? Para poder adquirir aquello que piensan que les va a traer la felicidad o piensan que lo necesitan. El deseo de querer tener más generalmente se basa en esta idea equivocada de que cuanto más tengas, más feliz serás, o más importante serás, o más aceptado serás, o más seguro vivirás. Entonces hay personas que basan su seguridad en sus posesiones, en sus riquezas, o en la riqueza, en lo que han adquirido. Pero esta forma de pensamiento pues es erróneo, porque las posesiones o la riqueza no es lo que proporciona seguridad, no es lo que proporciona felicidad.
no es lo que hace que una persona sea importante o significante, no es lo que hace que una persona sea aceptado o rechazado. Definitivamente no es así, aunque pareciera ser así y se ve que en algunos círculos sucede esto, pero en realidad no es de esta manera. Y ustedes y yo sabemos, hermanos, que como las cosas pues no cambian, sino que permanecen como están, estas van pasando de moda y pronto se acaba el encanto y nos aburrimos de ellas. Entonces queremos otras cosas nuevas o las queremos más grandes. Inclusive queremos lo más moderno. Ustedes, yo creo que lo han visto, ¿verdad? Porque esto se ve por todos lados, inclusive tal vez algunos lo han experimentado. Ahora con la tecnología, ¿no? Algunos tienen una buena computadora, un buen celular, un buen iPhone. Pero como está entrando o comenzando este nuevo año, entonces pues ya surge una nueva generación. Y como pues ya la generación del año pasado pasó de moda y está saliendo otro más nuevo con otras aplicaciones diferentes o mayor velocidad, mayor memoria, etcétera, etcétera. Entonces se desea, se anhela y se quiere obtener el nuevo, aunque el anterior todavía funcione, aunque todavía sirva, aunque tenga demasiado espacio, aunque se le pueden actualizar las aplicaciones, pero no, porque es novedoso, porque es la moda, porque tiene más cosas que yo quiero o que deseo tener, entonces pues desecho lo otro y adquiero el nuevo, pensando que va a traer mayor satisfacción, mayor utilidad, inclusive mayor felicidad, pero eso no es así, porque aunque es cierto que las cosas materiales dan felicidad, pero esta felicidad solamente es temporal, ¿verdad? Esta alegría, este contentamiento es temporal, no es permanente. Porque es una felicidad circunstancial. Me causa felicidad por la circunstancia del momento que estoy viviendo. Pero cuando esto, como decía, pues ya se ve acabado, se ve viejito, o se ve pasado de moda, pues entonces ya queremos algo mejor. Entonces se acaba la alegría, se acaba la felicidad y entonces viene el aburrimiento, el descontento. Así que no es lo material lo que va a darle significado a la vida. Y así es como muchos viven, como muchos viven su vida, yendo detrás de lo material y nunca terminan satisfechos. Pues ya la Biblia nos los dice o nos los enseña, hermanos. En Eclesiastés capítulo 5, en el versículo 10, nos dice así: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener o el mucho adquirir no sacará fruto, porque no hay fruto en ello. Y el escritor, que es Salomón, termina este versículo diciendo: también esto es vanidad, esto es fugaz, esto se acaba pronto, se desvanece, deja de ser, es algo hueco, algo vacío.
Pero también en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 nos advierte sobre esto, en donde la palabra de Dios dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, o sea, caen en la trampa y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Así que los que van tras lo material o tras las cosas materiales, pues caen en muchas tentaciones y en muchas trampas. De hecho, el consumismo se vale de la astucia, de las trampas que conocen que hay en los pensamientos y en los sentimientos, en los deseos de las personas, y de esta manera ponen una carnada, y los que son consumistas pues caen, se tragan la carnada y entonces se enganchan con adquirir y adquirir. Y dice aquí que caen en muchas codicias necias. Hay quienes solamente están mirando las revistas o las páginas de internet donde se anuncian las cosas nuevas que van saliendo o las modas, y ahí están mirando y mirando, y el mucho mirar pues produce codicia, produce un deseo excesivo de adquirir esto, de adquirir aquello, de adquirir lo otro sin necesitarlo. O sea, es entendible cuando alguien necesita realmente algo y lo está buscando y tiene para adquirirlo, bueno, pues no hay problema. No hay problema. Si tiene para adquirirlo, bueno, pues que lo busque y que lo adquiera porque lo necesita, en verdad lo necesita. Va a suplir una o muchas necesidades en su vida o en la familia, no sé, es válido. Pero cuando no es así, pues entonces se cae en muchas codicias necias, dice aquí, y dañinas. Daña la vida, daña los sentimientos, daña la mente, daña toda la vida, daña las relaciones familiares. Produce muchos problemas. De tal manera que dice aquí que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hay muchos que por este asunto, por el materialismo, por su deseo de tener, adquirir lo material, cualquiera que éstas sean, destruyen su vida, destruyen su matrimonio, destruyen su familia, destruyen las relaciones entre amigos. Y muchos que están conociendo al Señor terminan en perdición. Y muchos hijos de Dios pues terminan estancados en el desarrollo de su vida y no viven la vida abundante, no logran experimentar esta nueva vida y esta vida eterna que Cristo trajo para ellos. Entre muchas otras cosas, hermanos. Ahí mismo en el versículo 10 de 1 Timoteo dice, porque raíz de todos los males, noten lo que dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. No está diciendo que el dinero, está diciendo el amor al dinero. Dice, el cual
codiciando algunos. O sea, esto es el deseo excesivo, eso es codicia, el deseo excesivo. Y no le importa si se rompen relaciones, ya sea matrimonial, familiar, pero lo importante es tener aquello que desea sumamente. Dice aquí que algunos se extraviaron de la fe. Y esto sucede, hermanos. Ustedes conocen, yo creo que a más de uno. Conocen a algunos que caminaban en la fe, que estaban en la iglesia o que comenzaron juntos la vida cristiana. Y parece que iban caminando bien, avanzando bien y rápido, y de repente los vieron desviados de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el trabajo le ofrecieron un puesto, entre comillas, mejor, o le ofrecieron aumento salarial, pero le dieron un trabajo o un puesto que le exigió más tiempo, le exigió pues más trabajo, válgase la redundancia, y se fueron dedicando más al trabajo, más y más tiempo y más tiempo y más tiempo, y se desviaron. Ustedes conocen alguno o algunos. Espero que no hayan sido ustedes, pero si ya regresaron, qué bueno. Gloria a Dios por ello. Se extraviaron algunos de la fe y fueron traspasados, dice, de muchos dolores. Estas son las consecuencias. Dolores, o sea, sufrimientos, problemas, angustias, tristezas, por haberse desviado de la fe. ¿Y por qué causa? Por el materialismo, por las cosas de este mundo, las cosas terrenales. Bueno, pero de estas realidades las vemos mucho en este mundo, hermanos, y a nuestro alrededor. A muchos los guía la ira y el resentimiento. Esta es otra causa, otra razón. Muchos viven pensando y buscando la venganza. Esto es porque se aferran a las heridas que no han logrado superar. Alguien o inclusive algunos o muchas personas les causaron daño, les causaron dolor, les causaron tristeza, les causaron angustia, abrieron heridas en su corazón, en sus emociones. Y en vez de sacar el dolor y sanar las heridas por medio del perdón, decidieron no hacerlo. Y en cambio decidieron alimentar la ira, el rencor, el resentimiento y la sed de venganza. Y terminaron siendo guiados por la ira, por el rencor, por los resentimientos, por la venganza. Así es como viven muchas personas, pensando en el daño que les causaron. Lo repiten una y otra vez en sus mentes, de manera que la herida no solamente no sana, sino que se hace cada vez más grande, motivando así el odio y la venganza. Los que viven así se enclaustran y se interiorizan en su ira.
y viven pensando en eso y viven sufriendo lo que ya no tienen que sufrir, lo que de hecho ya sufrieron y que tiene que quedar atrás en el pasado. Pero lo traen una y otra vez al presente. ¿Cómo terminan? Terminan en la amargura, terminan en la depresión profunda, terminan en una vida sin sentido. Otros, por otro lado, estallan y explotan ante los demás, dañando relaciones cercanos con sus seres queridos. Y muchas veces el resentimiento, el odio, hace que no les importe a las personas que están a su alrededor y que quieren ayudarlos y quieren que estén bien, quieren hacer algo por ellos, pero terminan alejándolos por esas heridas del pasado que no han logrado sanar. Y lo peor de todo es que no quieren, buscan venganza. Y el problema es que cuando hacen o llevan a cabo la venganza, no les trae la satisfacción que esperaban. No se sacian como esperaban. Y entonces ya no solamente se vuelcan contra las personas con quienes les produjeron estos daños, estas heridas, sino que ahora buscan a otros culpables. Y van tras ellos, aunque no tengan nada que ver con lo que vivieron o están viviendo. Pero eso es lo que a eso les orilla la ira, el enojo, el resentimiento, la falta de perdón, la falta de decisión de sanar esas heridas. Y hay una gran verdad que podemos encontrar pues en el sentido común, pero también en las Escrituras, que los que te hicieron daño en el pasado, o sea, no pueden seguir haciéndotelo, a menos que te aferres al dolor por medio del resentimiento. La Biblia dice en Job, capítulo 5, versículo 2, en otra versión de la Biblia, dice: te aseguro que el resentimiento destruye al necio y los celos matan al ingenuo. El resentimiento destruye al necio, al que no quiere perdonar, al que no quiere sanar, al que se aferra en la venganza y en mantener el resentimiento, el odio, el rencor. Por eso el Señor, hermanos, conociendo esto, pues dio mandamiento a su pueblo allá en Levítico capítulo 19, versículo 17, y que sigue siendo para todos en la actualidad. Levítico 19, 17 y 18, donde la palabra de Dios dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. O sea, no guardarás rencor, no guardarás resentimiento, no tendrás odio contra tu hermano. Razonarás con tu prójimo. Esto es cuando haya algún problema. O sea, platícalo, razónalo, resuélvelo, para que no participes de su pecado. Y en el 18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Y cuándo se guarda rencor? ¿Cuándo se quiere la venganza?
Pues cuando se ha sufrido daño, cuando se ha sufrido maltrato, rechazo o alguna violencia de cualquier naturaleza. Y entonces la enseñanza del Señor es: no guardes rencor, sino ama a tu prójimo como a ti mismo, dice allí la palabra de Dios. Y el Señor lo sella con su nombre cuando dice: yo Jehová. O sea, yo soy el que te digo, y sé por qué te lo digo. Y es porque Dios busca el bien de las personas. Así que la pregunta es: ¿qué está guiando tu vida? ¿Qué está conduciendo tu vida? Es como cuando tú te subes a un vehículo, alguien va a conducir ese vehículo para que se mueva y vaya al lugar donde se quiera. Tú puedes ser el conductor de ese vehículo, puede ser otra persona, pero alguien va a conducir ese vehículo. Ahora, tu vida también, mi vida, necesita ser conducido por algo, por alguien. ¿Qué está conduciendo nuestra vida? ¿O quién está conduciendo nuestra vida? Y ya vimos algunas cosas que conducen la vida de algunas personas. Y así como esto, hermanos, hay muchos que los guía el orgullo, a muchos otros la culpa, a muchos otros la fama, el poder, como ya hemos visto, el dinero, etcétera, etcétera. Hay muchas otras razones, hay muchas otras circunstancias, muchas otras influencias que pueden guiar la vida de una persona o de las personas. Pero todas estas terminan en un callejón sin salida. Nada es más importante que dejarse guiar por Dios. Nada es mejor, nada es igual, nada es superior que dejarse guiar por Dios. Nada puede compararse con el hecho de que sea Dios, a través de sus propósitos, quien guíe nuestra vida. Entonces, dejarse guiar por Dios, o Dios guiando la vida de alguien o la nuestra, significa que sus propósitos son los que nos están guiando. Y sin un propósito o propósitos que vengan de Dios, la vida simplemente no tendrá sentido, no tiene sentido. Es insignificante, pero también es inútil. Así que dejarse que Dios conduzca nuestra vida es lo mejor. Y solamente entonces tendremos grandes beneficios de parte de nuestro Dios. Así que dejar que Dios conduzca nuestra vida, tu vida, tiene grandes beneficios. Y otra vez repito, dejar que Dios guíe o conduzca tu vida es vivir de acuerdo a los propósitos o al propósito de Dios. Y vivir de acuerdo a los propósitos de Dios, o vivir con propósito, le da sentido a tu vida, a mi vida y a todos los que son guiados por el Señor. ¿Por qué? Porque fuimos creados para tener significado. Fuimos creados para que nuestra vida sea con sentido. Por esa razón, los métodos que usa la gente para encontrarlo no son los correctos, son absurdos. Cuando la vida tiene sentido, puede soportar cualquier cosa. Cuando no la tiene, resulta insoportable.
Yo no sé cuántos han experimentado alguna etapa de su vida algo así, que la vida no tiene sentido y que su vida es insoportable y que lo mejor es acabar con ella. Muchos han tenido estos pensamientos, pero la razón es porque no están dejando que sea Dios quien guíe su vida. Tienen muchas otras cosas o usan muchos otros métodos, pero no el propósito de Dios. Sin Dios, la vida no tiene propósito. Y sin propósito la vida no tiene sentido. Por lo tanto, la vida sin sentido no tiene significado ni esperanza. Y de hecho, podemos ver y nosotros mismos decir que muchos que no tenían esperanza lo expresaron así como leemos en la Biblia. Inclusive Isaías se quejó diciendo, ahí en Isaías 49:4, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Y Job también dijo lo siguiente, ahí en Job 7:6, mis días se acercan a su fin sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telar. Bueno, hubo momentos en su vida que desviaron su mirada y su enfoque de Dios y la pusieron en otras cosas. Y por eso expresaron esto. Y tal vez a algunos les ha pasado en algún momento de su vida. ¿Qué hay que hacer entonces? Reenfocar nuestra vida en los propósitos de Dios. La esperanza es tan esencial para la vida como el aire y el agua para el cuerpo. Cada persona necesita tener esperanza para salir adelante, y esta esperanza solamente está en Dios. Si en alguna ocasión te has desmoralizado, la Biblia nos enseña que hay esperanza. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Y aquí podríamos decir los propósitos que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. Esto es, propósitos de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero solamente en Dios. Y solamente en Dios experimentaremos cambios positivos en nuestra vida cuando estemos viviendo con los propósitos de Dios. Otro de los beneficios que obtenemos al dejarnos conducir por Dios o sus propósitos es que nuestra vida será más fácil de vivir. Los propósitos que Dios tiene para nuestra vida se convierten en la medida que usaremos para evaluar cuáles cosas son esenciales y cuáles no lo son. Podremos decir, esta actividad que voy a realizar me ayudará a cumplir los propósitos de Dios para mi vida o no me van a ayudar para eso. ¿Me servirá para cumplir el propósito para el que fui creado o no me va a ayudar? ¿Me va a perjudicar? ¿Me va a obstaculizar? ¿Me va a paralizar? Es imposible que alguien logre hacer todo lo que los demás quieren que hagas o quieren que haga.
Cada uno de nosotros solo tiene tiempo para hacer la voluntad de Dios, no para hacer la voluntad de otros. Vivir con propósito nos lleva a vivir un estilo de vida más sencillo y un plan de actividades más saludables. Cuando nos enfocamos en los propósitos de Dios, o el propósito para el que fuimos creados, para el propósito para el que fuimos redimidos, para el que fuimos llamados a la salvación. La Biblia dice en Proverbios 13:7, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Con Dios así funcionan las cosas. Porque Dios prometió. Pero antes de dar la promesa también nos dice lo siguiente: busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca que Dios gobierne tu vida y vive en la justicia de Dios. Y las demás cosas que son necesarios en tu vida, Él te los va a añadir. Mateo 6:33. Y en Isaías 26:3 dice: al de propósito firme guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Y podríamos aplicarlo de esa manera, ¿verdad? El que se aferra a los propósitos de Dios y se mantiene fiel y firme y procura esos propósitos, Dios le guardará en perfecta paz. Esto es, tendrá paz en su corazón. Vivirá en paz los días de su vida. Y la razón es porque ha puesto y pone su confianza en el Señor. Así que dejar que Dios conduzca nuestra vida nos va a traer tranquilidad, nos va a traer paz y nuestra vida va a ser más fácil de vivirla. Pero sin un propósito claro o fuera de los propósitos de Dios, constantemente la vida de cualquier persona va cambiando de dirección, va cambiando de trabajo, va cambiando de relaciones. Inclusive le pasa a los cristianos cuando desvían su enfoque. Van cambiando de iglesia en iglesia. Y muchas cosas más. Esperando que cada cambio llene el vacío de su corazón. Pero la Biblia nos dice en Efesios 5:17, no sean insensatos, sino entiendan cuál sea la voluntad del Señor. Esto es lo que nos dice el Señor, hermanos. No sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Así que si ustedes y yo ya conocemos el propósito, los propósitos de Dios para nuestra vida, no seamos insensatos de estar buscando todavía en otros métodos, en otras formas, en otras cosas, en otras personas, aquello que va a darle sentido a nuestra vida, porque no lo encontraremos. Mejor démonos a la tarea de entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida
y así vivir el día a día en los años que nos dé de vida. Vivir con los propósitos de Dios motiva nuestra vida. El propósito siempre conduce al entusiasmo, más cuando viene del Señor. No hay nada que dé tanto entusiasmo que tener claro para qué existimos, para qué vivimos. Pero el entusiasmo, la motivación se acaba por la falta de vivir guiados con los propósitos del Señor. El simple hecho de levantarse de la cama se convierte en un trabajo pesado. Alguien dijo: esta es la verdadera felicidad de la vida, ser usado para un propósito y poder reconocer su importancia. Pero este propósito o esos propósitos deben ser los del Señor, porque de otra manera la vida se vuelve una carga muy pesada y no hay motivación, porque no hay sentido de la vida, no hay satisfacción. ¿Por qué? Porque los propósitos terrenales son fugaces. Son fugaces. Bueno, y hay muchos otros beneficios, hermanos, que obtenemos al vivir guiados, dirigidos con los propósitos de Dios. Así que yo les invito que pues vivamos de acuerdo a estos propósitos. Busquemos, procuremos cada día vivir para lo que fuimos creados, para lo que fuimos salvos. Y lo tenemos en la Biblia. Bueno, en estos días estaremos resumiendo estos propósitos. Y lo vamos a resumir en 5 propósitos. Muchos de ustedes ya saben cuáles son, pero es la tarea de todos ir descubriendo en cada uno de estos propósitos cuáles son los demás propósitos para los que hemos sido creados y hemos sido redimidos. Y así, hermanos, podremos un día decir: ha valido la pena vivir bajo la guía y la dirección de Dios, porque habremos experimentado la bendición de Dios, la ayuda de Dios, la protección de Dios, la seguridad que nos proporciona Dios, la satisfacción que viene de Dios, la alegría, la felicidad que nos proporcionan los propósitos de Dios. Y yo creo que hay muchos de ustedes quienes en estos momentos pueden dar testimonio de ello y pueden decir: ha valido la pena estar caminando con mi Señor, o estar siendo guiados o dirigidos o conducidos por mi Dios, por mi Salvador, porque desde que comencé a vivir con Él y para Él, ha valido la pena. He experimentado grandes bendiciones en mi vida. Yo puedo dar testimonio de eso, hermanos. No tengo nada de qué quejarme con mi Dios, con mi Señor. Lo he visto durante muchos años, más en mi vida familiar.
y ya en el desarrollo del ministerio. Hemos estado en varios lugares y lejos de la familia, de los primeros amigos, pero Dios, donde hemos estado, nos dio una familia, nos dio nuevos amigos y suplió todas y ha suplido todas nuestras necesidades. Y cuando nos hemos dado cuenta que la vida se va a poner difícil, Dios se ha presentado y nos ha tendido la mano y ha manifestado su presencia, su amor, su misericordia, su bondad, sus bendiciones. Aunque no he tenido todo lo que he querido, pero no todo lo que he querido realmente lo he necesitado. Pero sí puedo decir que lo que he necesitado, Dios lo ha suplido en múltiples formas. Y muchos de ustedes pueden dar testimonio de esto, hermanos. Por eso vale la pena dejar que Dios dirija y conduzca nuestra vida, aunque muchas veces veamos el futuro con incertidumbre, pero en las manos de Dios no tenemos que preocuparnos por nuestras incertidumbres, porque Él estará allí para hacer su voluntad, cumplir su propósito y sobre todo, que es lo más importante, hermanos, glorificarse en nuestra vida. Y nosotros debemos vivir con esa mentalidad o ese pensamiento, que existimos para la gloria de Dios. Así que dejemos que Dios se glorifique en nuestra vida. Si usted ha vivido así, gloria a Dios por ello, y dé testimonio de ello, y siga así. Pero si usted no ha vivido así, pues entonces tiene que tomar una decisión y tiene que tomar acciones. ¿Qué va a decidir? ¿Qué va a hacer? Decídalo ya, hágalo ya. Lo mejor es dejar que Dios comience a conducir su vida día tras día. Y si esa es su decisión, pues dígaselo en oración. Dígaselo en oración. Derrame su corazón delante de Dios. Lo que tenga que decir, dígaselo. Póngaselo o ponga su vida en las manos de Dios, para que Él sea quien de ahora en adelante conduzca su vida, guíe su vida. No hay nadie mejor y no hay nada mejor. Hágalo. Así que dígaselo en oración.